Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Una vez más estamos delante del Señor, siempre con mucha gratitud en nuestro corazón, agradecidos por todas las bondades, misericordias, por el amor de Dios, ¿verdad? Y agradecemos al Señor también porque Él derrama de su amor sobre nosotros. Hoy queremos platicar con ustedes siempre lo relacionado al tema escatológico, que es tan importante y necesario en nuestras vidas, principalmente en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Creo que necesitamos escuchar la voz de Dios en muchos aspectos, pero sobre todo en el aspecto de la advertencia. Recordemos que la escatología realmente, aunque nos habla de las cosas del final del tiempo, desde el principio el Señor nos está hablando de eso. Desde allá de Génesis hubo una advertencia, ¿verdad? Una advertencia que prácticamente llega hasta hoy en día, y que esa advertencia está vigente para nosotros, para que nosotros también estemos atentos y sobre todo que cada día pues nosotros le pidamos al Espíritu Santo tener ese redarguir de su parte, para que nosotros constantemente estemos revisando nuestra condición delante del Señor. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Padre su bendición en esta hora, pidiéndole a Él que nos auxilie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente, Señor, por esa misericordia que siempre muestras hacia tu pueblo, hacia tus hijos. Hoy estamos delante de ti, Señor, para pedirte, para suplicarte, por favor, Dios mío, que tú te manifiestes grande y poderosamente en cada corazón, en cada vida. Envía tu buena, tu abundante, tu preciosa palabra, Señor, sobre nosotros, Padre. Yo te pido, por favor, Señor, que nos orientes cada día, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Señor, háblanos, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, y que nosotros podamos, Señor, ser ministrados a través de ello. Por favor, te lo estamos suplicando, papito lindo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Cuando revisamos, mis amados hermanos, en la palabra del Señor, y sobre todo en el Nuevo Testamento, las diferentes epístolas, ya después del libro de los Hechos, empiezan las epístolas. Y cuando empezamos a ver, cada uno de los diferentes apóstoles pues tuvo una revelación de parte del Señor. Esa revelación que ellos recibieron pues fue específica para el momento que estaban viviendo, pero también para el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Porque la palabra al final de cuentas está vigente, hermano, como dice la Escritura, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces la palabra siempre está vigente. Pero si vamos a ver en el caso del apóstol Pablo, que es de alguna manera un prototipo, porque es llamado el perito arquitecto de la iglesia, entonces él tuvo revelación en diferentes áreas. Por ejemplo, podemos revisar nosotros en las cartas a los Corintios, ahí habla bastante del tema familiar, el apóstol Pablo. Sin ser casado, él da consejos matrimoniales, porque él dice: esto no lo digo yo por mí mismo, sino que lo digo por palabra del Señor. Es decir, que él pues tenía revelación. Si es en el área de la economía, también el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo nos damos cuenta que nos habla en varias oportunidades con relación a la economía. Si es, bueno, en todas las áreas, ¿para qué nos vamos a poner a detallar más? Pero cada una de ellas. Pero también Pablo nos habla con relación a las cosas del tiempo final. Y una de las cosas que llama la atención es que de las cartas del apóstol Pablo escritas por él, con sus colaboradores, nosotros vemos que hay 3 cartas específicamente que tienen 6 libros. Es decir, hermano, que ahí el libro o la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios y la primera carta al apóstol Timoteo. Esos 3 libros, fíjese curiosamente, 3 libros o 3 cartas o 3 epístolas que nos hablan de 6 más 6 más 6. Y no es que ahí pues nos hable específicamente del anticristo, del espíritu del anticristo, no, sino que
Creo yo que de alguna manera ahí el apóstol Pablo nos dejó encriptados a nosotros un mensaje de cómo guardarnos de aquellas cosas que iban a venir en el tiempo final. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso de la carta a los Gálatas, por ejemplo, vemos, hermano, cómo el Señor ahí les habla a través del apóstol Pablo y les dice: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu van a terminar en la carne. Es decir, que ahí hay una advertencia. Bueno, solo por decir algo, igual en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nos tenemos que guardar de la amargura e inclusive de contristar al Espíritu Santo, precisamente por ese actuar. En las cartas a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí, hermano, una de las cosas que dice es que tengamos cuidado del amor al dinero, porque es la raíz de todos los males, por mencionar algo. Pero ahí hay advertencias de cómo nosotros vamos a ser guardados de no caer precisamente en la categoría, en el perfil del espíritu del anticristo que se está desarrollando hoy en día. Ahora, en la segunda carta de Timoteo, ya no en estas tres que le mencionaba, sino que en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo precisamente, hermano, nos da una perspectiva de cómo va a ser la conducta de los hombres en el tiempo final. Y esto es algo que hemos venido platicando con ustedes, hermano, y que pues... para mí es un tema muy apasionante, para algunos podría ser un tema quizás hasta aburrido, ¿verdad? Estar hablando de cada una de esas 18 características. ¿Y cuándo vamos a terminar, pastor? Pues en su momento lo vamos a terminar, pero el punto es que nosotros sobre todo debemos de cuidarnos, de no caer en este tipo de características, revisar, porque aunque nosotros... somos de Dios, podemos tener características de esta índole. Es más o menos como cuando se dice, nosotros somos ovejas, pero podemos en algún momento tener una característica de una cabrita. Entonces eso hay que erradicarlo, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos cada día más limpios de este tipo de situaciones. Entonces quisiera que fuéramos a leer, hermanos, estos versículos que hemos venido leyendo ya, ¿verdad? Y que yo a le puse como título general, le puse la conducta del tiempo final. Ese es el título general, pero hemos venido analizando características específicas. Así que leamos la segunda carta de Timoteo, en su capítulo número 3, versículo número 1. Ahora dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. No en el último tiempo, no, hermanos, sino en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Recuérdese que lo hemos analizado, que hay últimos tiempos, hay últimos días, hay última hora también, ¿verdad? Eso por lo menos esa subdivisión la vemos en la palabra del Señor, hermano. Podrían haber algunas otras, pero al menos creo que esas son las básicas. Ahora, ¿cuál iba a ser el problema? Porque dice aquí: porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que debe de evitar este tipo de personas que tengan este tipo de características. Ahora, entonces, hermano, pues aquí haciéndole el resumen, hermano, de este tipo de conductas, vemos entonces están los amadores de sí mismos, están los ávaros, están los jactanciosos, están los soberbios, los blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Bueno, ahí están todos los demás: calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. Yo le puse, aquí le marqué las 18 y luego le puse apariencia de piedad. Ya no le puse el número 19 porque yo veo, según el contexto ahí,
que prácticamente esta es una característica que se va a mover en todos los demás. Y eso es lo que vemos que escribe ahí el apóstol Pablo, es decir, que son 19 características, pero que una está a nivel general, pero que las otras son más específicas. Así que en el nombre del Señor, yo creo, hermano, que el Señor pues aquí nos está hablando a nosotros del cuidado que nosotros debemos de tener. Y yo pues, como bien aquí está marcado en un color distinto, yo quisiera hablarle hoy de los calumniadores. Entonces vayamos a la escritura. Aquí, bueno, viendo el tema, el título del tema, hermano, la calumnia, conducta del tiempo final, ¿verdad? Hoy vamos a abordar esta característica tan importante, y ya va a ver usted por qué le digo tan importante. Pero veamos aquí, hermano, entonces un concepto, bueno, primero las 3 preguntas que siempre nos hemos venido haciendo en cada uno de estos temas, que es la calumnia, con qué cosas se asocia y cuál es el perfil de los calumniadores. Entonces veamos un concepto básicamente, hermano, lo hemos visto primero en un diccionario secular, luego en diccionarios teológicos y posteriormente pues ya vemos con qué se asocia esto, ¿verdad? Veamos entonces, vamos aquí a la escritura. Mire, según diccionario secular, calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Y aquí, cuando yo leo esto, entonces salta a mi corazón, hermano, la escritura que dice que el diablo anda buscando cómo acusar de día y de noche a nuestros hermanos. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo número 12, cuando dice que ha sido arrojado a la tierra y que va a acusar a los escogidos de día y de noche delante del Señor. Entonces, el punto aquí que yo quiero quizás marcarle o hacerle énfasis es el hecho que así como hay una calumnia y la palabra calumnia, hermano, ya cuando nosotros la buscamos es una acusación, entonces quiere decir que hay una potestad que está detrás de todo esto y es la potestad precisamente del acusador. Esa es una de las manifestaciones que tiene el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, de las cuales nosotros nos tenemos que guardar. Recuérdese que hay un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8 que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? La acusación es el primer paso que el enemigo da para tratar de apartar del amor al Señor a muchos cristianos, y de hecho que lo logra, porque primero está la acusación: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Y luego dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Entonces nosotros nos tenemos que cuidar. Ahora, sigamos adelante. Dice acusación o imputación, pero fíjese, note por favor que aquí dice falsa. Es decir, que la calumnia está íntimamente ligada con la falsedad, y lo vamos a ver ahí en un momentito en algunos versos, pero dice hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Es decir, no es solamente que alguien diga o haga una acusación contra alguien, hermano, o le impute algo, sino que tiene la intención de hacerle daño, de hacerle algún perjurio, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos de cuidarnos de esto, hermano, y pedirle al Señor que no caigamos en este tipo de características, porque a veces nosotros nos damos cuenta en qué momento podemos caer en esta situación. También dice que es una imputación, otra vez la palabra falsa. De un delito se le imputa a alguien un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Es decir, que hay una acusación en aquellos, o se le imputa un delito a alguien, pero ese tipo de delito no necesita de una investigación, sino que dice, hermano, da lugar a un procedimiento de oficio. Es decir, que ya de hecho hay un procedimiento legal en contra de aquella persona por la imputación que se le está haciendo. Por eso es que la calumnia es muy, muy delicada poder hacerla, ¿verdad? O caer en eso. Ok. Veamos ahora conceptos aquí de algunos sinónimos de esta palabra calumnia. Mire los sinónimos que tiene. Número 1, acusación falsa. Otra vez volvemos a resaltar ahí: impostura, difamación, es decir, difamar a alguien, hermano, es decir que alguien hace o dice algo, hermano, cuando no hay una realidad en eso. Dice falsedad, infundio, falacia, mentira, insidia. Entonces,
Hermano, la Biblia, cuando hablamos de esta palabra insidia, se recuerda de aquel pasaje que dice que nosotros, hermano, debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo número, ¿qué me parece? 6, dice que nos vistamos toda la armadura de Dios para estar preparados contra las insidias del diablo, contra las calumnias, contra las falsedades, contra las imposturas, contra las acusaciones, contra las falacias, contra las mentiras. Recordemos que el diablo es un padre de mentira, y nuevamente que el Señor lo reprenda, pero entonces es algo de lo cual nosotros debemos de cuidarnos. Ok, mire, solo con que leamos aquí los sinónimos, ahí nos podríamos quedar, hermano, porque hay bastante que decir, o como dicen, se dice popularmente, hay mucha tela que cortar, ¿va? Hay mucho lodo donde atascarse, hay mucha comida, hermano, para comer. Es decir, hay mucho aquí que nosotros podríamos hablar, pero avancemos un poquitito. Ahora, fíjese, y por eso le dije al principio, hermano, que esto es bien importante, porque mire, la concordancia Strong, cuando vamos a ver esa palabra calumniador, mire de dónde viene. Calumniador es la palabra griega 1228, pues la palabra diabolos, y que es calumniador, dice, y específicamente Satanás o diablo. Es decir, cuando en la Biblia se habla del diablo, se está hablando del calumniador, se está hablando del acusador, y esas son potestades, hermano, son potestades que de un nivel muy, muy alto, que constantemente, o son facetas en las que el diablo está trabajando en su dimensión, por así decirlo, de calumniador, de acusador, de aquel que señala. Recuérdese que él es experto en acusar. Así llegó, hermano, si llegó a acusar a Job delante de Dios, recuérdese que el Señor mismo fue el que le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Ah, sí, porque tú lo has rodeado de bendición. ¿Acaso Job te teme de balde? Mira, hermano, le hizo ver que Job era un interesado, bueno, y que Dios lo protegía, y por eso él no le podía hacer nada, pero deja que lo toque, le dijo, y vas a ver lo que hace. Mire la acusación que el diablo presentó delante del mismo Señor. Y mire la verdad, hermano, que es una tremenda bendición saber que ahora nosotros tenemos un abogado. Sí, yo sé que tengo un abogado, y usted también tiene un abogado, y eso lo sabía Job. Por eso Job dice yo sé que mi redentor, dicen algunas versiones, pero otras versiones dice yo sé que mi defensor, es decir, él es mi abogado, él es el que intercede ante el Padre por mí. Entonces, hermano, eso es glorioso, es maravilloso saber definitivamente que el enemigo va a tratar siempre de acusarnos, pero que nosotros debemos de saber que tenemos un abogado. Por eso es que el apóstol Juan dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Ustedes esfuércense por no pecar, pero si el pecado los alcanza, entonces ustedes deben de saber que tienen abogado para con el Padre, es decir, que hay un defensor, que hay alguien que vela por ustedes, y eso es importante. Porque en su faceta de calumniador, el diablo es un acusador, ¿verdad? Ok, mire, el diccionario Tugui, esa misma palabra, la 1228, que se traduce como diabolos o diabolos, dice aquí el diccionario Tugui, amante de los chismes maliciosos. Mire cómo lo traduce. Es decir que, hermano, hablamos de un calumniador, es aquel que le gusta el chisme, pero no es un chisme... No hay chisme bueno, pues es más o menos cuando se habla de mentira, ¿verdad? Que mentira blanca, no, es mentira, ¿verdad? Lo único es que algunos caen en la mentira, hermano, por alguna situación muy, digámoslo así, inconsciente. Pero a otros les gusta practicar la mentira. Entonces, de la misma manera, cuando es como hablar del pecado, ¿verdad? Entonces, a algunos los alcanza el pecado. Entonces, dice el apóstol: mire, yo les escribo para que ustedes no pequen, pero si pecan, entonces ustedes deben de saber que ahí está su defensor. Entonces, ahora, con relación a los chismes, entonces, chismes maliciosos. Es decir, hay chismes que son, de alguna manera, pues, podemos decirle ingenuos. Ya le dije que no hay chisme, pues, pero hay chismes que son ingenuos, hermano, que la persona cae sin darse cuenta, cae en una situación. Pero, hermano, estos ya llevan una malicia, y cuando ya hablamos de malicia, eso ya brotó del corazón, porque ¿de dónde brotan los malos pensamientos? ¿De dónde brotan las malas acciones? Del corazón, dice Mateo capítulo 7. Entonces eso es muy importante.
El diccionario Swanson dice malicioso también, pero también dice diabólico. Y ya cuando hablamos de diabólico, solo cuando se dice la palabra diabólico, a usted tal vez se le viene a la mente aquel muñeco llamado Chucky, ¿verdad? Hermano, ese es el que se le viene a la mente, qué sé yo, alguna otra cosa, pero quiere decir que ya hay mano peluda aquí involucrada, ya esto conlleva ya un mover de espíritus, hermano, en esta situación. El diccionario Vine dice acusador. Yo solo le marqué porque casi todos redundan en calumniador, pero le marqué alguna de las acepciones y aquí habla de acusador. Y eso es un trabajo, es una función que hace muy bien el diablo. El diablo sabe acusar. Una de las cosas que quiero decirle, pues no es un tema devocional, sino es un tema de enseñanza, pero vale la pena que yo le diga esto, hermano, es que el diablo para acusar no utiliza mentiras, sino que utiliza cosas reales. Él es padre de mentira, pero en ese sentido utiliza cosas verdaderas. Es decir, si lo va a acusar a usted de que usted hizo algo y usted realmente no lo hizo, es muy fácil liberarse de eso. Pero si usted lo hizo, eso ya no es tan fácil liberarse de esa situación. Entonces él lo que hace es que saca de tiempo aquellos eventos, porque desde el momento que nosotros le pedimos perdón al Señor, Él nos perdonó nuestros pecados y nunca más se acordó de ellos. Pero entonces viene el diablo y saca aquello del fondo del mar, lo saca para traernos a memoria. Y por eso hemos enseñado que Dios se olvida de nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Dios no está interesado en recordarte tus pecados, sino en olvidarlos. Pero el diablo está interesado en recordártelos para que tú no avances, sino que estés empantanado, detenido en aquella situación. Pero nosotros, cuando venga una acusación de este tipo, le deberíamos decir: sí, diablo, tenés razón, eso lo hice yo, y todavía hay otras cosas que no sabes que yo hice, pero solo te recuerdo que Jesús me perdonó en la cruz del Calvario y que eso ya fue borrado, así que ya no existe, y en el nombre del Señor te reprendo. Ok, sigamos. Mire lo que dice el diccionario Thayer: propenso a la calumnia. Cuando se habla entonces de esta palabra diabolos o diabolos, hermano, es alguien que está propenso a la calumnia. Pero ¿cómo cae en la calumnia? Pues a través del chisme. ¿Y dónde empieza el chisme? Con el oír. Mire, hermano, así como por el oír viene la fe, el chisme también empieza por el oír. Es decir, mire, si usted dijo en algún momento dado, nuestro apóstol, ¿verdad? Y me viene a la mente eso, dice: a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, dijo él. Y qué tremendo, porque es cierto, hermano. Mire, si nosotros no oyéramos ese tipo de cosas, si nosotros le pusiéramos un alto, porque mire, quien diga algo, siempre hay, quien diga algo, sea verdadero o falso, siempre va a haber. Pero el problema es, hay receptor, porque si hay un receptor de chisme, entonces ahí empieza el grave problema. Entonces, por eso, hermano, esta palabra es alguien que está propenso a la calumnia. Veamos ahora con qué se asocia. Y siempre le explico esto porque vale la pena, hermano, porque de alguna forma aquí empezamos a ver parte del perfil de los calumniadores. Pero algo importante es que aquí, cuando yo le pongo con qué cosa se asocia, lo que hago es analizar el mismo versículo, según de Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde está descrito esto, o 2 o 3, hermano, y entonces lo vemos en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque los diferentes traductores de las diferentes Biblias era un grupo de gente, hermano, eruditos, estudiosos, teólogos, hermano, que no solo se guiaron por el concepto, no solo se guiaron por el significado de la palabra en el idioma, ya sea hebreo o griego, sino que también ellos, hermano, interpretaron cómo se podía traducir. Y eso es muy importante, muy valioso, que eso, hermano, nos da una riqueza y un concepto mucho más amplio. Recuérdese que
No es lo mismo un concepto de diccionario secular sino, que de un diccionario teológico, y que el significado no, la interpretación que le dieron estos equipos de estudio. Eso, como le digo, nos da un concepto mucho, mucho más amplio. Ok, entonces veamos aquí 3.3 de Timoteo. Mire con qué está asociado. La versión de la Biblia al día. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás, serán mentirosos. Y mire cómo traduce aquí, chismosos. Entonces, ¿con qué está asociado? Hermano, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Pero ¿con qué está asociado la calumnia? Con el chisme. Es decir, que la calumnia viene a ser como un escalón mayor, mucho mayor, diría yo, hermano, que el chisme. Porque el chisme podría ser caerse en una ingenuidad, pero realmente, hermano, cuando ya llegamos a una calumnia, como bien vimos ahí en los diferentes conceptos de los diccionarios, ya va involucrada una malicia, ya va una mala intención. Y lo que dice la Escritura es que la sana iniciativa es la que a nosotros nos guarda. Entonces, que Dios tenga de nosotros misericordia. Cuidémonos mucho del chisme, porque las palabras del chismoso entran como un bocado suave, pero adentro muerden como una serpiente. Es decir, que nuestro interior es el que más es afectado cuando nosotros caemos en el chisme. Otra de las cosas, según la versión del lenguaje sencillo, serán crueles y se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás. Entonces, ¿con qué está? Y bueno, y los demás conceptos en este momento no son tan importantes para lo que estamos resaltando. Sí es importante, pero no en este momento. Entonces, hermano, ¿con qué se asocia la calumnia? Con mentiras. Una persona que calumnia es una persona mentirosa. ¿Por qué? Porque lleva la intención de hacerle un mal a una persona. Fíjese que es tan tremenda la calumnia que eso está penado en diferentes constituciones, hermano. Está penado, está considerado como un delito. ¿Por qué? Porque lleva involucrado, no es solamente que dijo algo malo, no, sino que ya llevaba una intención. Por eso es que los jueces tienen que interpretar esto, ¿verdad? Cuando les presentan un caso de calumnia, ellos, hermano, tienen que interpretar qué malicia, con qué intención se hizo se dijo aquella situación. Entonces, la mentira está involucrada, y aquí pues volvemos a insistir que pues si esta palabra viene de la palabra diabolos, hermano, está involucrado el diablo, ahí se traduce también como Satanás, ¿verdad? Y diablo, así mismo. Entonces, y él es el diablo, el padre de la mentira, pues definitivamente, hermano, va a utilizar ese recurso para poder llevar esta situación a algo tremendo. Mire, 2 Timoteo 3.3, sin afectos por nadie, crueles, y aquí maldicientes. Ya no dice chismosos, ya no dice hermano, como decía el anterior, ¿verdad? Sin mentirosos, sino que aquí maldicientes. Entonces, ¿con qué está asociada la calumnia? Con una maldición. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque alguien en su ánimo de maldecir, por ejemplo, aquel hombre llamado Simei, que salió al encuentro cuando David iba saliendo para no enfrentarse con su hijo Absalón, iba saliendo a Jerusalén. Aquel hombre Simei salió a esparcir polvo y le tiraba piedras a David y decía: hombre sanguinario, Dios te ha dado el pago de lo que mereces. Lo que estaba haciendo es profiriendo una maldición sobre David. Había de alguna manera cierta verdad en lo que decía, pero había una maldición involucrada. Entonces, hermano, cuando hay una calumnia, siempre se involucra, siempre uno de los ingredientes, la sal o la pimienta, es la maldición. Lo que le da cierto sabor son las maldiciones que ahí están involucradas. Así que en el nombre del Señor, cuidémonos de ello. Mire todo lo que, esto no es solo lo que está involucrado, sino que también, aparte de estar involucrado en esta situación, hermano, que puede afectar a alguien que cae en el chisme, puede terminar cayendo en una maldición. Ahora mire la palabra hispanoamericana dice: serán duros de corazón, desleales, difamadores. Es decir, que son personas, hermano, que van a difamar a otros. Y eso lo vemos actualmente, hermano, hasta en los trabajos, en las empresas, como por conseguir un puesto
difaman a cualquier persona, le levantan cualquier, y hermano, así, y eso recuérdese que ese es un espíritu jezabélico, porque eso fue lo que hizo Jezabel con aquel hombre llamado Nabot de Jezreel, cuando le quiso arrebatar una viña que no le había querido ni cambiar ni vender a su esposo Acab, y entonces Jezabel mandó testigos falsos, y hubo una difamación ahí, y hermano, fue algo tremendo. Entonces eso es un espíritu jezabélico. Incluso mataron a Nabot de Jezreel. Mire qué tremendo, ¿verdad? Nueva, ¿cómo se llama esta? Nueva, Dios mío, de las Escrituras purificadas, así se llama, nueva versión de las Escrituras purificadas es esta. Desconsiderados por sus compañeros, rompetreguas, dice, mire, rompetreguas, acusadores. Aquí ya habla de la acusación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, todo esto, realmente nos damos cuenta que son muchas las cosas con las que está asociada. Por lo menos estas 4 o 5 cosas que hemos citado, estas las extraemos directamente del versículo en mención, que sería 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Ahora, ¿cuál es el perfil de los calumniadores? Aquí vamos a agregar, pues prácticamente vamos a agregar, porque ahora ya no vamos a ese versículo de cómo interpretaron aquellos equipos de trabajo, hermano, que de las diferentes traducciones de la Biblia, sino que ahora vamos, hermano, a ver en toda la palabra, cuando se habla de la calumnia, con qué cosas la asocia, y de ahí podemos extraer el perfil de los calumniadores. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 12:9, versión Peshita, mire lo que dice. Entonces fue expulsado el gran dragón, fíjese, gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama, en las otras versiones dicen diablo y Satanás, aquí dice calumniador, porque así se traduce esa palabra. Entonces, ¿con qué está asociado? Está asociado, yo le puse aquí diablo y Satanás, pero está asociado con la serpiente, está asociado con Satanás, está asociado con el dragón. Es decir que, hermano, es una de las 4... usted sabe que se habla de la cuadridimensión de Dios, pues también el diablo tiene su cuadridimensión, y aquí sería el dragón, serpiente antigua, el diablo, ¿verdad? Y Satanás, serían cuatro facetas, así se presenta, y una de esas facetas es precisamente en su función de calumniador, de acusador. Ahora, esto nos dice entonces que una persona que cae en la característica de calumniar, cae en la condición de calumniar a alguien, el problema, hermano, es que tiene una influencia, no solamente de un espíritu jezabélico, como ya dijimos, sino prácticamente una influencia de parte del enemigo. Es decir, que hay espíritus inmundos que están manipulando a aquella persona, y que es una puerta abierta para poder llegar, hermano, en un momento dado, a que un espíritu inmundo pueda entrar en esa persona. Avancemos. Números 14:36. En cuanto a los hombres que envió Moshe a explorar la tierra, los que volvieron e hicieron que la comunidad murmurara contra él, esparciendo calumnias acerca de la tierra. Mire qué tremendo, hermano. Ellos fueron enviados a espiar, a conocer cómo era la tierra, y resulta que estos, cuando regresan, hermano, vienen a dar un mal informe. No, dijeron que era una buena tierra, pero que era una tierra que tragaba a sus moradores y que habían gigantes ahí, y hermano, vinieron, pero dice calumnias. Es que esto, como vimos en el concepto, que aquí hay una mala intención. Entonces, hermano, quiere decir que estos definitivamente tenían un tipo de influencia. Recuérdese que dentro de estos que fueron a espiar la tierra, había uno de ellos que se llamaba Setur. Y ese nombre Setur, cuando le sacamos el valor numérico de las palabras hebreas que componen ese nombre, da precisamente 666, y el significado de su nombre es escondido, oculto. Es decir, que ahí había
había alguien que estaba desanimando, trayendo desánimo. El desánimo fue algo que afectó al pueblo de Israel prácticamente desde la salida de allá de Egipto. Hermano, empezaron con el desánimo, peleando contra Amalek. Amalek, uno de sus significados es eso precisamente, desánimo. Entonces aquí vemos que la murmuración, hermano, por eso le decía que la murmuración, el chisme son escalones, son gradas, son facetas antes de llegar a una calumnia, ¿verdad? Y que una persona puede caer en eso de una manera ingenua, pero que cuando llega, hermano, ya no se va a poder soltar de ahí. Mire lo que dice Deuteronomio 19:18. Los jueces investigarán cuidadosamente. Si el testigo resulta ser falso y ha calumniado, entonces, ¿con qué está asociada, hermano, la calumnia? Está asociada con la falsedad. Y cuando se habla de falsedad, se habla también de impostores, de alguien que se disfraza. Fíjese que en el idioma griego, esto por supuesto aquí es hebreo, pero cuando vamos al griego, una la traducción de la palabra falso es un pseudo, alguien que se hace pasar por. Entonces, hermano, esto tenemos que tener cuidado, porque hay personas, hermano, que al caer en la calumnia, pues se hacen pasar por alguien más, se disfrazan, y esta es otra de las características del diablo, porque la Biblia dice que él anda, hermano, que a sus propios ministros, dice, hermano, los disfraza como ministros de luz. Entonces él es un falso y quiere también, hermano, es un pseudo, y quiere también que los que caigan en estas características, pues también sean involucrados en esto. Sigamos. Deuteronomio 28:33. Los frutos de tu tierra y de todas tus fatigas se los comerá un pueblo desconocido para ti, y estarás sufriendo continuamente calumnias y abrumado todos los días. Mire qué tremendo. ¿Por qué le puse yo desobediencia? Porque Deuteronomio 28 habla del versículo 1 al versículo 14 las bendiciones de la obediencia, y luego del versículo 15 hasta el 60 y algo, 70 creo que llega, hermano, habla de las consecuencias de la desobediencia. Fíjese, 14 versículos hablan de la bendición y muchos versículos hablan de la maldición, pero entonces aquí, consecuencia de desobedecer es que dice continuamente iba a sufrir de calumnias. Es decir, que Dios abre la puerta. Cuando alguien desobedece, Dios abre la puerta para que caiga en las calumnias de otros. No en que él caiga en calumniador, aunque puede ser que caiga, sino que él, pues hermano, cae en las calumnias de otros. Continuamente dice, sufrirá calumnias y será abrumado todos los días. Entonces, estas son características que nosotros tenemos que analizar, que nosotros tenemos que observar y darnos cuenta, hermano, que es parte del perfil precisamente de los calumniadores. Mire lo que dice aquí la escritura en Esther capítulo 7, verso 4, en la versión Kadosh. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, matados y exterminados, ambos nosotros y nuestros hijos, para esclavos y esclavas. Y yo no consentía eso, porque el calumniador no es digno del palacio. ¿Quién era el calumniador en este caso? Era un hombre llamado Amán, hermano, que es por supuesto figura del diablo, pero que había tramado en contra del pueblo del Señor. El calumniador no es digno. Entonces, ¿con qué está asociado el calumniar? Con la indignidad. Ahora, esto es bien tremendo, porque cuando nosotros vamos a ver la palabra indigno en la escritura, hermano, es una palabra que se traduce como Belial. Se habla mucho de los hijos de Belial, pero hay versiones que no traducen como Belial. Este es un hijo de Belial. No lo traducen así, sino que traducen como alguien que es indigno. Y recuérdese, cuando nosotros vamos a la mesa del Señor, una de las cosas que dice la escritura es que nosotros debemos de participar de una manera digna. Si nosotros participamos de una manera digna, esto nos va a evitar definitivamente, hermano, hermano, el enemigo
el enemigo no permita que nosotros vayamos a ser ministrados con la genética divina y no hay un cambio. Entonces, cuando nosotros, si alguien de nosotros cayera en esta situación, entonces, y participamos indignamente de la mesa del Señor, entonces trae como consecuencia, hermano, de que alguien, aparte de que no va a ser ministrado con la genética del Señor, por el otro lado va a tener el problema, hermano, que la Biblia dice que por esta causa algunos son debilitados, otros se enferman y otros hasta pueden llegar a morir. Y mire qué tremendo. Entonces, que el Señor nos guarde, porque no queremos caer en la condición de alguien indigno. Queremos presentarnos de manera digna delante del Señor. Así que Dios nos auxilie. Sigamos adelante. Mire, Job 35:9. Clamaron los oprimidos por causa de la muchedumbre de los calumniadores. ¿Qué hacen los calumniadores? Oprimen. Hermano, y eso es lo que hacía, por ejemplo, en Egipto. ¿Qué era lo que, hermano? Ellos estaban siendo esclavos ahí en Egipto y los oprimían constantemente con una dura servidumbre, con trabajos forzados. Poca alimentación, pero trabajos forzados. Poca y mala alimentación y trabajos forzados. Mire qué tremendo. Y estaban siendo oprimidos, y por eso fue que cuando clamaron al Señor, el Señor dijo, es que el clamor del pueblo de Israel ha subido contra mí, porque los egipcios los oprimen. Entonces, hermano, claro que Dios puede sacar provecho de cualquier situación, ¿verdad? Esa opresión hizo que ellos clamaran. Esa misma opresión, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Es decir, que también Dios puede sacar provecho, pero el punto es que, hermano, entonces una calumnia es algo que pueda oprimir, principalmente cuando el que calumnia tiene algún tipo de posición, hermano, y algún tipo de influencia. Esto puede llevar a que mucha gente, hermano, inocente, mucha gente sin tal vez los recursos necesarios para poder defenderse, terminen en unas condiciones muy, muy tremendas. Así que Dios tenga misericordia, Dios obre, Dios nos ayude, hermano, para poder entender que la calumnia puede llevar a la opresión a muchos, y que sobre todo de tipo espiritual, ¿verdad? Porque el acusador constantemente es como un golpecito, ¿verdad? Continuo, como una gotera continua, hermano, con una gotera. Y recuérdese que una gotita puede llegar a llenar un recipiente muy grande, pero es continua. Hermano, cuando nosotros sentimos una gotita en un material tan duro como el concreto, puede llegar a ser un agujerito, hermano, porque es una gotita continua y pareciera que es inofensiva. Sin embargo, hermano, eso es tremendo. Mire lo que dice Salmo 31:13 en la versión Nuestro Pueblo. Porque he oído la calumnia de muchos, el terror que está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Entonces, hermano, otra de las cosas, de las situaciones que se dan, hermano, y que es parte del perfil, la gente que infunde temor, la gente que todo lo ministra por temor. Tenga cuidado porque a usted le va a pasar tal cosa, mire que no sé qué, no se vaya a ir por esta calle porque tal cosa. Y claro, está bien pues que seamos prudentes, ¿verdad? Porque el prudente, el sabio, de lejos el mal y se aparta. Pues amén, está bien, hermano, pero hay gente que le quiere infundir temor. Yo conozco a una persona, hermano, que cuando empezaron estas cuestiones del control tributario en todos los aspectos, ¿verdad? Hermano, él era contador o es contador, entonces, hermano, pero con el ánimo yo digo que tal vez de tener más gente para poder llevarle la contabilidad, infundir temor. No, tenga cuidado y claro, pues aquí hay que ser cuidadoso con esto de la SAT y todo lo que usted quiera, pero eso no implica, hermano, que nosotros podamos estar infundiendo temor, o inclusive desde los mismos púlpitos. Si usted no se congrega tal cosa, o si usted no diezma tal otra, no, es que nosotros, mire, si todo en la palabra del Señor se debe hacer por amor, qué maravilloso cuando una esposa le sirve a su esposo por amor, un esposo lleva el gasto a la casa por amor. Pero cuando todo es impositivo, hermano, y si no haces tal cosa, esto te va a pasar, y no sé qué, y te voy a dejar de dar gasto, y voy a hacer tal cosa contigo, y no sé qué, y no sé cuál. Hermano, no podemos ser así.
Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que Dios pueda obrar realmente a favor nuestro, ¿verdad? Y que la misericordia de Dios, hermano, venga sobre nuestra vida. Ok, sigamos adelante. Esto lo hemos platicado, así que no necesitamos quedarnos demasiado tiempo ahí. Hay bastantes. Mire el Salmo 38, 12. Bueno, en otras versiones es el 13, por eso ahí aparece 12 y 13, porque es por la palabra, ¿verdad? Por la versión, más bien dicho. Me tienden trampas los que desean mi muerte. Los que pretenden dañarme me amenazan. Entonces, ¿con qué está asociada, hermano, la calumnia? Con amenazas. Y dice, y pasan de día urdiendo calumnias. Aquí está la palabra calumnias. Entonces, ¿con qué se asocia la palabra calumnia? Con las amenazas. Una persona que calumnia es una persona que está amenazando. Sí, si no hacen, por ejemplo, hay personas que se van allá a Estados Unidos, hermano, ilegales, ¿verdad? Se van mojados, como se llama. Yo le digo es que se van en invierno, ¿verdad? Hermano, y es tremendo, pues, es tremendo esto. Y estando allá, hay patrones que les dan trabajo, pero les dan trabajo sabiendo que son ilegales. Entonces les pagan menos de lo que le tienen que pagar. Miren qué tremendo. Y los mantienen amenazados en el trabajo. Si dejas de trabajar aquí o si te vas a otro lado, te voy a denunciar. Y así los mantienen. Imagínense, los están calumniando, hermano. Pero el ingrediente que le agregan ahí es la amenaza. Entonces tengamos cuidado. Por eso que Dios nos libre. Mire, esto no es para que usted evalúe a fulano, sutano, mengano. Si yo conozco a uno que es calumniador, de plano que es diablo, es dragón, es serpiente antigua. Sí, está bien, pero esto, hermano, es para que nos analicemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para que podamos ver cómo estamos realmente. Salmo 119, 69. Dice en esta versión, palabra hispanoamericana, los soberbios me calumnian. Entonces, hermano, pero yo guardo sinceramente tus preceptos. Entonces, ¿con qué está asociado la calumnia? Con la soberbia, altivez, orgullo. Mire qué tremendo. Y esto, hermano, trae muchas consecuencias, porque la Biblia dice que Él al altivo lo mira de lejos. Entonces quiere decir que cuando nosotros caemos en calumnia, abrimos la puerta para la soberbia, ¿verdad? O la soberbia llevó a la calumnia, como sea. El punto es que esto nos aleja de la presencia del Señor, esto nos aparta. Una persona que calumnia a otras es una persona, hermano, que constantemente se está alejando del Señor. Y la exhortación de parte del Señor es, hermano, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces no nos alejemos de Dios. ¿Cómo? Cuando calumniamos. ¿Cómo? Cuando nosotros somos soberbios. Y hermano, esto debe ser extraído, debe ser erradicado, debe ser extirpado de nuestro corazón para no dar lugar precisamente a esta situación. Miremos otro verso más. Proverbios 6:19. Discordia. Dice, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias. Calumnias, discordias. Entonces, hermano, una persona que calumnia a otra es una persona que definitivamente va a crear discordia, y estas son de las cosas que aborrece el Señor. Ahí precisamente en este pasaje, hermano, dice que son de las cosas que el Señor aborrece. Son, hermano, es una abominación para el Señor alguien, hermano, que calumnie y siembre discordia entre hermanos. Por eso, cuídate. No andes, hermano, por quedar bien con alguien, no andes diciendo lo que no te consta, ¿verdad? O tal vez a ti te contaron algo y ya empiezas a decirlo, ya sabe tal cosa. ¿Y para qué lo vas a contar si a ti ni siquiera, hermano, te consta que esto pudo haber sucedido? Aparte de eso, que te metes a problemas en el ámbito espiritual, hermano, porque vemos aquí que la calumnia precisamente lleva a traer discordia, y esa discordia va a separar. Entonces no quedes bien con alguien, no, hermano. Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Proverbios capítulo 10, versículo número 18. Vamos a ir finalizando unos versos más. Ya prácticamente esos versos ya no necesitan mucha explicación, sino que cuál es el perfil, hermano, de los calumniadores. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia
es necio. Entonces, ¿con qué está asociada la calumnia? Con la necedad. Entonces, una persona, y es que hermano, cuando nosotros pensamos en la necedad, no estamos hablando solamente de la actitud del necio, sino que estamos hablando de una potestad llamada necedad que puede tomar el control de una persona cuando cae en las calumnias. Entonces, y aparte de eso, hermano, el necio edifica su casa sobre la arena, el necio, y empezamos a ver todas las cosas del necio. El necio y el perezoso están íntimamente ligados. Aquí hay muchas cosas que podríamos decir, pero sobre todo, hermano, que el Señor nos vino a erradicar de nosotros la necedad y vino a decir que nosotros, si éramos faltos de sabiduría, pues que la pidiéramos a Dios y que Dios era amplio para poder dárnosla. Proverbios 25:23, el viento del norte trae la lluvia, la lengua calumniadora, el rostro airado. ¿Con qué está asociado entonces, hermano, la calumnia? Pues con la ira. Una persona, hermano, calumniadora es una persona iracunda. Entonces, cuidémonos mucho, y eso tiene que ver mucho con el carácter, con el temperamento, hermano. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de esto, que Dios tenga misericordia realmente de nuestra vida, ¿verdad? Avancemos. Mire este verso, hermano, Isaías 33:15. Aquel que anda por las sendas de la justicia y habla verdad, que aborrece las riquezas adquiridas con la calumnia o extorsión. Fíjese que aquí lo están equiparando, la calumnia está equiparada porque dice O, es decir, esta palabra o esta letra O, y quiere decir que es una cosa o la otra. Y hermano, esto es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día los cobradores de tarjetas de créditos, los cobradores, hermano, de préstamos, cuando las personas por alguna razón no pueden pagar, hermano, el perfil que buscan para aquellas personas que van a ser cobradores son personas que tengan un carácter de este tipo. Prácticamente es el perfil de los calumniadores, porque le empiezan a decir, si usted no paga en tal fecha, lo que vamos a suceder es, que lo vamos a meter preso, vamos a hacer tal cosa, le vamos a embargar su casa, y le empieza, hermano, son calumniadores, hermanos, pero son calumniadores, pero son extorsionistas también, y claro, ya los que se dedican a ese tipo de situación de extorsionar a otro, por supuesto son calumniadores, pero entonces quiere decir, hermano, que la gente que se dedica a hacer este tipo de trabajo tiene que tener mucho cuidado, y que Dios nos guarde, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, hermano, porque las entidades que se dedican a este tipo de cobranzas, hermano, tienen este perfil y de los calumniadores prácticamente. Isaías 59:13, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión. ¿Con qué está asociada la calumnia? Con la rebelión. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios nos auxilie, Dios nos ayude para que nosotros no caigamos en este tipo de situaciones, porque entonces mire, la persona que calumnia es una persona que abre la puerta a la rebelión, y si se rebela contra Dios, recuérdense que ese fue el pecado de Luzbel, que se rebeló en contra de Dios, y por eso Dios lo destronó, hermano, y lo despeñó, y las caídas de Luzbel las podemos ver nosotros en la Biblia, por lo menos se mencionan unas 7 caídas de Luzbel. ¿Con qué otra cosa está asociada, hermano, la calumnia? Mire lo que dice Jeremías 6:6, versión Félix Torres Amat. Pues esto dice el Señor de los ejércitos: cortad sus árboles, abrid trincheras en torno de Jerusalén. Esta es la ciudad que voy a castigar. En ella se abriga toda toda especie de calumnia e injusticia. Entonces, cuando alguien, hermano, calumnia a otro, también está cayendo en una injusticia. Y recuérdese que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Con el engaño, según Jeremías 9:4, guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo calumniando, anda calumniando. Entonces, ¿con qué está asociada la
La calumnia con el engaño. Ahora, aquí hay algo muy tremendo. Mire, si cada uno de estos versos habría mucho que decir, mucha tela que cortar. Pero fíjese, hermano, que es tremendo porque el engaño es algo de lo cual el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron con relación a las señales del tiempo final, a la señal de su venida, el Señor lo que enfatizó es: mirad que nadie os engañe. Y cuando vamos a ver esto, esta palabra engaño está íntimamente asociada con la palabra error. Y esa palabra, hermano, es parte del misterio de la iniquidad que está ya en acción, porque la Biblia habla de la operación de error, que por no recibir el amor a la verdad, muchos iban a ser, iban a caer en la operación de error. Es decir, la falta, el no tener su receptor de amor lleno, hermano, hacia Dios, entonces iban a terminar amando la mentira. Entonces quiere decir que una persona que calumnia está expuesta al engaño, y al estar expuesto al engaño, está expuesto a caer en la operación de error. También avaricia, Ezequiel 22:12, en ti se recibieron regalos para hacer derramar sangre, tú has sido usurera y por avaricia calumniabas a tus prójimos. Por avaricia, es decir, por amor al dinero. Esta palabra, no es esta, sino que esta palabra avaricia es amor al dinero. Es decir, que una persona, hermano, que calumnia es una persona que también tiene la puerta abierta hacia el amor al dinero. Quiero ir ya finalizando, hermano, 2 versículos más. Primera de Pedro 1. Rechacen pues toda malicia y todo engaño, así como cualquier tipo de hipocresía, envidia o calumnia. Entonces, hipocresía y envidia. Aquí pues también habría mucho. Decir que una persona que es calumniadora es una persona que funciona de una manera hipócrita. Por eso es que, hermano, se disfraza, ¿verdad? Aparenta una cosa, pero realmente no la es, ¿verdad? Y por el otro lado, es una persona envidiosa. Tiene envidia y por eso calumnia a otro, hermano, con el propósito de hacerle daño, porque quizás no tiene lo que esa otra persona tiene, y, hermano, no se esfuerza por alcanzarlo, sino que quiere que no lo tenga la persona, ¿verdad? Quiere que la persona se vea mal, y por eso cae en este tipo de situaciones. Ok, y termino con este versículo, hermano, Lucas 12:10, precisamente lo dejé de último en la versión latinoamericana, porque dice: para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie. Le puse blasfemia porque en las otras versiones dice: para el que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Entonces, mire hasta dónde podría llegar una persona calumniadora. Por eso, hermano, perdóname, tal vez hay alguien que ya tenga esto como parte de su propia vida, el chisme, la murmuración, hermano, y puede llegar precisamente a la calumnia. El problema no es solamente que lo hagan, no solo va a afectar a los hermanos, no, el problema es que se está afectando a sí mismo, porque precisamente la calumnia o blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que no será perdonado, Entonces, cuidado, hermano, porque se abre la puerta y al abrir esa puerta pueden suceder cosas tremendas. Así que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde. Como le dije al principio, el propósito no es señalar a alguien que usted pueda conocer y decir: sí, fulanito tal. No, revisemos nosotros. Antes de señalar a otros, dijo alguien, nos señalamos a nosotros mismos, ¿verdad? Con un dedo podemos señalar, pero mire, ya me está señalando y estos otros me señalan. Así que con 4 dedos me señalo o como dice la Escritura, para ponerlo bíblicamente, quitémonos la viga que tenemos en el ojo, porque eso está impidiendo y estamos viendo la paja que tiene otra persona. Así que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios tenga de nosotros misericordia, porque se puede caer hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si esto no tiene perdón, quiere decir entonces, hermano, que una persona está arriesgando hasta su propia salvación a través de la calumnia. Amén y amén. Ok.
Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a suplicarle al Padre que Él tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Que Él nos guarde. Si alguien pues quiere aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, también es buen momento para poder hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, suplicando tu misericordia, suplicando tu gran bondad, papito lindo. Señor, yo vengo a presentar a aquellos que quieren reconciliarse contigo, aceptarte. Extiende tu manto de perdón, extiende tu misericordia sobre ellos, Padre, por amor a tu nombre. Guárdalos, líbralos, Señor. Padre, que ellos sientan que toda acusación es quitada de sus vidas. Señor, aquellos que han abierto en algún momento dado la puerta también para que la calumnia entre a su corazón y albergarse ahí y desarrollarse hasta llegar a la blasfemia, el Espíritu Santo, ten misericordia también de ellos. Por favor, papadito, yo te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo. Padre, por favor, guárdanos, líbranos, auxílianos, bendícenos, manifiéstate de manera grande y de manera especial. Por favor, Padre, lo necesitamos, Dios mío. Sé que tú eres bueno, sé que tú eres maravilloso y grande, sé que para ti nada es imposible, Padre. Por eso delante de ti estamos en esta hora, clamando, pidiendo, suplicando, Dios mío, que tú tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos, Señor, guárdanos, líbranos por amor a tu nombre. Te lo estamos pidiendo porque lo necesitamos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Si alguno de ustedes aceptó a Cristo, se reconcilió con el Señor, no se olvide, comuníquese con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que siempre aparece en todas nuestras transmisiones para poder estar en contacto con usted. Y para todos ustedes una bendición muy especial. Nos vemos próximamente. Saludos.